¿Aló? Ajá, ahora sí, exacto. Oye, ok. ¿Y se ve perfecto la pantalla completa? Perfecto y se le escucha bien. Ok. Bueno, colegas, buenas noches. Muchas gracias, Marjorie, por estar con nosotros aquí. Y agradezco a todos y todas aquellos colegas que están aceptando la invitación, que están asistiendo a esta actividad académica, bueno, que forma parte del programa de educación médica continua que siempre mantiene la sociedad, y nosotros, en respeto a la normativa de la sociedad, pues estamos haciendo con todo el gusto del mundo para llevar los conocimientos tan interesantes, una nueva especialidad que es todo lo que tiene la ginecología preventiva, que tiene que ver con la ginecología regenerativa, todo lo que tiene que ver con dispositivos basados en energía, que cada día nos va presentando la evidencia y van avalando cada vez más la seguridad y la eficacia de estas tecnologías en muchas áreas de la ginecología y para resolver una cantidad apreciable de patologías. El tema que nos trae el día de hoy es revisar un poco la evidencia que existe hasta los momentos sobre el papel que tienen los dispositivos basados en energía en el tratamiento de una condición tan importante como es el síndrome geniturinario de la menopausia. El síndrome geniturinario de la menopausia es una condición crónica y progresiva que implica alteraciones desde el punto de vista histológico, anatómico y por ende fisiológico, digamos, de todo el área genital de la mujer, tanto vulva como canal vaginal, igualmente el tracto urinario inferior. Y que todos estos cambios se producen por el resultado de una disminución de las hormonas sexuales y básicamente de los estrógenos una vez que la mujer llega a la menopausia. Invariablemente es una prevalencia bastante alta, y esta prevalencia, pues a diferencia de otros síntomas, como son por ejemplo los síntomas vasomotores, es una sintomatología que tendería a aumentar en el tiempo, de modo que una gran proporción de mujeres, una gran cantidad de mujeres experimentarán en algún momento de su vida algunos de estos molestos síntomas. Básicamente, cuando la mujer llega a la menopausia, la deprivación estrogénica, los cambios que se producen a nivel del área geniturinaria, estamos hablando de que se atrofian los epitelios, hay una disminución de todo el componente fibrilar y amorfo de la matriz extracelular, asociado a una disminución importante del flujo vascular. La atrofia de los tejidos invariablemente se asocia a una disminución en los contenidos de glucógeno a nivel del epitelio. Esto al final, pues por razones metabólicas que conocemos, se traduce en un incremento del pH, una alteración de toda la microbiota de la mujer en el área vaginal, y al final pues hay una disminución desde el punto de vista clínico de las secreciones, hay una disminución de la lubricación natural de la mujer, hay una disminución importante de la elasticidad de las paredes vaginales, que finalmente se traducen clínicamente por un acortamiento y un estrechamiento, y al final hay una disminución, hay una debilidad en los tejidos de soporte de los órganos pélvicos, pudiendo predisponer en las mujeres patologías a nivel de esta esfera. Invariablemente, todos estos cambios histológicos, anatómicos y fisiológicos se traducen en síntomas, y estos síntomas pueden comprometer el área genital, el tracto urinario inferior y también síntomas a nivel de la esfera sexual. Desde el punto de vista del área genital, como sabemos, la resequedad o la sequedad vaginal es el principal síntoma mencionado en toda la evidencia: prurito, ardor, irritación, cambios en las características normales del flujo, asociado a esos cambios propios del envejecimiento a nivel de la vulva, flacidez de los tegmentos, hipotrofia de labios mayores. A nivel urinario, la mujer suele experimentar molestias, disuria, pueden haber incremento en la frecuencia, puede haber eventos de urgencia, y también asociados o no con incontinencia urinaria de esfuerzo. Y también hay una connotación importantísima de síntomas, hay un cambio importante en la respuesta sexual de las mujeres. Todos estos cambios anatómicos se traducen en una disminución de la lubricación fisiológica, relaciones sexuales dolorosas, en muchos casos acompañados de sangrado coital o postcoital,
más todo el efecto y el impacto sistémico de la deprivación estrogénica y de hormonas sexuales que implican alteraciones en la libido, incluso alteraciones en el orgasmo en las mujeres. Básicamente el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Todos los cambios que mencionamos tienen una traducción en la clínica y les voy a presentar aquí, creo que es importante, dos índices. Estos dos índices, como que son el índice de salud vulvar y el índice de salud vaginal, son dos índices que están desarrollados y que se utilizan mucho en los trabajos de investigación y que lo que buscan es evaluar la severidad de estos síntomas asociados al síndrome geniturinario de la menopausia. Y pues podría recomendarse a los colegas su utilidad en la práctica médica diaria porque nos da una versión o un conocimiento lo más objetivo posible sobre cómo está la calidad de estos tejidos y de los tejidos tanto a nivel vulvar como a nivel vaginal. Invariablemente, como mencionamos, hay un incremento del pH que es a 5 y también en términos diagnósticos de la nuestros pacientes, pues evidentemente vamos a evidenciar una alteración en la relación de las células basales y parabasales con las células superficiales a predominio de las primeras, pues invariablemente la atrofia del tejido va disminuyendo esas células intermedias y superficiales que son propias de la psicología de una mujer con un buen paciente, entender que el tratamiento debe ser multifactorial. ¿Ok? Nosotros tenemos que tratar a la mujer como un todo y tenemos que hablar un poco de educar sobre la salud del área genital, higiene, salud sexual, incluso ayudar a las pacientes a asesoría con sexología. Consideramos importante que en los servicios de ginecología donde se forman los jóvenes deberían contar siempre con un sexólogo. En el servicio de ginecología del hospital universitario lo tenemos. No te imaginas lo que aprendemos. De esos síntomas tan desagradables que pueden llegar a tener las mujeres, pues, como es la incontinencia urinaria de esfuerzo, incluso las incontinencias urinarias de urgencia que al final les hacen vivir momentos muy molestos y que pueden afectar profundamente calidad de vida. Caramba. Ok, discúlpeme, tengo un pequeño eh, eh, Ok, bueno, cuando hablamos básicamente de tratamiento no hormonal, el tratamiento no hormonal es la primera línea de acción del tratamiento para las mujeres que comienzan eventualmente transitoriamente, unas un poco más lento, unas un poco más tarde, unas un poco más temprano. Y para el manejo de los primeros síntomas, cuando tenemos síntomas leves, pues entonces tenemos los tratamientos básicamente, los tratamientos con hidratantes y lubricantes, y también tratamientos con dispositivos basados en energía, que es lo que nos atañe en el día de hoy. Estos hidratantes y lubricantes funcionan bastante bien y ayudan a combatir síntomas, por supuesto, como la resequedad y a hacer mucho más confortable las relaciones sexuales en la mujer. Sobre la parte de dispositivos basados en energía, ya vamos a hablar un poco más y la evidencia se la va a presentar la doctora Buffet. Después del tratamiento no hormonal, que es la primera línea de acción, cuando la paciente tiene
cuadros de más moderados o severos que no responden de manera adecuada o de forma insuficiente a estos tratamientos iniciales como los hidratantes y los lubricantes vaginales, entonces la segunda línea de acción serían las hormonas sexuales. Específicamente la terapia hormonal estrogénica local es el tratamiento de elección, sigue siendo el tratamiento de elección para el síndrome urinario de la menopausia de mujeres que no responden a hidratantes y lubricantes, quedando el tratamiento sistémico, que por supuesto además es absolutamente beneficioso para el tratamiento del síndrome urinario, pero hoy en día pues se favorece el uso sistémico en pacientes que además de síntomas locales vaginales puedan tener algunos otros síntomas más desde el punto de vista sistémico. No vamos a hablar a profundidad de las hormonas, no es el objetivo de la actividad, pero no puedo dejar de decir en un ámbito académico algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta cuando se decide el tratamiento hormonal en estas pacientes. Entender que los tratamientos hormonales básicamente están contraindicados en pacientes que tienen sangrados genitales que no han sido estudiados y diagnosticados. Existe una contraindicación más bien relativa, pero que además tiene un impacto emocional muy importante en las mujeres, que son aquellas mujeres con cánceres básicamente estrógenos dependientes, como el cáncer de mameluco. En estos casos, la contraindicación es totalmente absoluta, es una contraindicación relativa, pero nosotros sabemos que las mujeres con estos antecedentes, sus médicos y los oncólogos igualitos, no son quizás, son mujeres que son manejadas con mucho cuidado y no queremos que el uso de estos productos, aunque puedan o no tener implicación en sus enfermedades, pues a la hora de cualquier cosa pueda responsabilizarse a la terapia hormonal. Entonces hay una contraindicación para más o menos relativa para estas mujeres, más no para aquellas mujeres que tienen cáncer no hormonodependiente, donde los estrógenos locales están perfectamente indicados. Siempre cuando se utilizan estrógenos, sobre todo a nivel sistémico, pues en pacientes con riesgo de trombosis, es elegir muy bien a la paciente y trabajar con las dosis más bajas y por supuesto en dosis donde si se trabaja sistémico, pues se prefiere la vía transdérmica para evitar el primer paso de impacto sobre la síntesis hepática de proteínas de la coagulación. Los estrógenos locales básicamente no tienen los mismos riesgos que la terapia sistémica y esto es algo que es interesante no solo saberlo como lo debemos saber todos, sino que es algo que debe discutirse en los pacientes porque sabemos que las hormonas generan mucho temor, pero la terapia local debe verse ante nuestros pacientes con mucho mayor seguridad y eso les permite adherirse mejor a los tratamientos y usarlos sin tantos temores. Invariablemente, si hay cualquier evidencia, aunque se usen hormonas locales, si hay algún sangrado genital, debe por supuesto hacerse una evaluación del endometrio, aunque sabemos que las terapias estrogénicas locales, los preparados hormonales locales, no tienen por qué impactar sobre el desarrollo de un endometrio atrófico. ¿Okay? Entonces, básicamente estos son los lineamientos de pues, médicos que se han establecido en función de la severidad de los síntomas. Y la medicina los tiene muy bien claritos. Sin embargo, no quería avanzar en la presentación sin presentarles un poco, bueno, qué es lo que la mujer, cómo ven las mujeres esta situación, cómo ven las mujeres el síndrome geniturinario de la menopausia y también cómo ven las mujeres las diferentes opciones de tratamiento. Y para eso les traje un minuto dos estudios de grandes publicados hasta el presente, donde se recogió la opinión de miles de mujeres, 3.000 mujeres en la versión norteamericana, 3.046 y 3.700 y pico, 68 si mal no recuerdo, en 4 países de Europa que fueron España, Italia, Alemania y Reino Unido. La primera publicación es de 2013, la de europea es del 2017. Esto también puede tener algunas implicaciones, pero quiero presentarle algunos resultados que yo creo que vale la pena que mencionemos aquí. Y es importante conocer que aunque estos trabajos fueron hechos hace algunos años, por ejemplo, a nivel de los Estados Unidos, hay un gran desconocimiento, o había para ese momento un gran desconocimiento sobre, en general, sobre el síndrome, sobre qué era, un entendimiento sobre qué era, ya que menos del 25% de las pacientes relacionaron los síntomas, porque todas estas mujeres que les dije, 3.000 y 3.000, son mujeres que tenían síntomas de síndrome geniturinario. La encuesta fue mucho mayor número de mujeres. Y fíjense que menos del 25% asoció sus síntomas con la menopausia, es decir, hay un desconocimiento. Estos números afortunadamente fueron mucho menores en Europa. Y fíjense que
el 50% de las mujeres encuestadas en los Estados Unidos y un 33% en Europa refirieron que nunca habían hablado con sus médicos acerca de estos síntomas. Y cuando se les preguntó por qué no hablaban estas cosas, la vergüenza fue la principal causa para no discutirlos con los médicos. Y fíjense otro número lapidario. Cuando las mujeres instauraron conversación y que hablaron del porcentaje de mujeres, del número total de mujeres que hablaron con sus médicos en la consulta, solamente en el 12% de la población de los Estados Unidos y en números incluso hasta el 5% en Europa, fueron los médicos quienes iniciaron o preguntaron a las pacientes sobre estos síntomas. Entonces, por un lado, tenemos a los médicos que no preguntan y por el otro lado, aquellas mujeres que por vergüenza, aunque parezca mentira y por otras razones, no lo hablan. Y creo que aquí lo que debe quedar de clarito de una vez es que es responsabilidad de nosotros los médicos hablar con nuestras pacientes. No debemos esperar que ellas sean las que nos digan. Nosotros debemos iniciar y preguntar siempre, porque como lo vieron, la prevalencia es altísima y los síntomas pueden afectar profundamente la calidad de vida de esas mujeres. De las que habían recibido, de aquellas encuestadas que refirieron haber recibido o estar recibiendo tratamiento, aquí están los números en Estados Unidos y en Europa, invariablemente la mayoría de las mujeres estaban utilizando hidratantes y lubricantes, menos del 30% de las encuestadas refirió recibir o haber recibido terapia estrogénica, y en el trabajo de Europa, que fue hecho en el 2016, perdón, fue publicado en el 2016, bueno, a un 4 o un 8% de las mujeres refirieron haber recibido o recibir tratamiento con láser u otro dispositivo basado en energía, que no deja de ser concerniente para lo que vamos a hablar hoy. Y lo que fíjense también que es importante, de aquellas que recibían terapias o habían recibido terapias con estrógeno, miren, preocupación por seguridad a largo plazo, preocupación por el riesgo de exposición hormonal, preocupación por el riesgo de cáncer de mama. Un 23% reportaron ausencia o mejoría insuficiente. En los Estados Unidos, en Europa no, estos números no están reportados, y también en los Estados Unidos en la encuesta del 33 habían suspendido el tratamiento y lo suspendieron básicamente por el temor y la seguridad de los estrógenos a largo plazo. Y al final, esta inseguridad que tienen las mujeres sobre la seguridad de los estrógenos locales es responsabilidad nuestra, porque si nosotros no hablamos y le hablamos que son productos seguros, la mujer no lo va a utilizar. Al final, creo que estos números no dejan de ser importantes, interesantes y que deben entenderse, porque al final las mujeres, esta es la visión de las mujeres, una visión un poco diferente a lo que vemos en la medicina o a lo que creemos que va a ocurrir en nuestras pacientes. Ahora sí, vamos a entrar un poquito básicamente en temas, pero creo importantísimo haber mencionado todo esto, creo que no deberíamos avanzar sin haberlo hecho, y entonces vamos a hablar un poquito sobre generalidades de los dispositivos basados en energía, ya que la doctora Buberi va a presentar la evidencia. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el láser. Comienzo con el láser primero, porque fue el primer dispositivo basado en energía utilizado para el tratamiento de los síntomas del síndrome geniturinario de la menopausia, y además porque es el dispositivo basado en energía con mayor literatura publicada e incluso con niveles de evidencia 1A para el tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las longitudes de onda que tienen estudios publicados en la literatura? Básicamente CO2, que es 1600 nanómetros de longitud de onda, y Herbio-Jack, 2940 nanómetros. Ambos longitudes de onda son absorbidas por el agua, es decir, el cromóforo o la estructura del tejido que absorbe estas longitudes de onda para traducir en un efecto médico, un efecto clínico, es el agua intra y extracelular. Y el mecanismo de acción para producir sus efectos es un mecanismo de acción fototérmico, es decir, donde la energía fotónica, la energía contenida en la luz, en esas ondas electromagnéticas, en esos fotones, es convertida en energía térmica para producir los efectos en los tejidos, en este caso en la mucosa de la pared, en las paredes del canal vaginal. Recording in progress. La otra cosa importante es que fíjense que a pesar de que el cromóforo es el mismo, es decir, es el agua quien absorbe ambas longitudes de onda, las diferencias en los coeficientes de absorción o grado de avidez de esta luz de los tejidos por estas longitudes de onda
van a marcar diferencias en los efectos en los tejidos. Y eso es algo que no debe dejar de considerarse. Fíjense, jóvenes, cuando el cromóforo es el agua, es decir, cuando usted utiliza una plataforma lumínica donde quien va a absorber esa longitud de onda que usted le irradia, cuando el cromóforo es el agua, hay un principio que nunca debe dejar de considerarse, que mientras mayor es el coeficiente de absorción, es decir, mientras mayor es la avidez de esos tejidos por el agua, perdón, la avidez de esos tejidos por la luz, menor es la penetración de la luz en el tejido. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que cuando comparamos CO2 con herbio, el herbio tiene un coeficiente de absorción mucho mayor y esto hace que esos fotones sean absorbidos por las capas superficiales de los tejidos y entonces su efecto es más superficial, por ejemplo, que el CO2, que también tiene un buen coeficiente de absorción, pero menor que el coeficiente de absorción de 2940 nanómetros. Eso quiere decir que si usted va a hacer ablación con cualquiera de esas dos longitudes de onda y en potencias comparadas, cuando la ablación es mayor CO2 comparado con la ablación con el helio por cada pase que usted haga. Pero no solamente es mayor la ablación con el CO2, sino también es mayor el daño térmico residual que ese calor produce sobre los tejidos. Y eso también entonces en el helio es menor. Y esto también tiene implicaciones sobre todo en la recuperación de los tejidos. El herbio jack es una longitud de onda muy interesante, con resultados muy interesantes a nivel ginecológico y por supuesto a nivel dermocosmético, que es cuando comenzaron las experiencias con este tipo de dispositivos. El láser de CO2 es un láser también, el 10.600 nanómetros, igual que el herbio jack, están en el infrarrojo, sobre el lejano, el CO2 está en el infrarrojo lejano. También para el manejo del tratamiento del síndrome genituriнаrio de la menopausia, doctora Betsy Figuera tiene en el tratamiento del síndrome genituriнаrio de la menopausia se utiliza de manera pulsada, ¿ok? Y para hacer su trabajo se trabaja con técnicas de fraccionamiento de la luz, donde a través de microcolumnas de aproximadamente de 200 micras de diámetro, que están separadas unas de otras por una distancia que decide el operador del equipo, y entonces se entrega la luz de manera fraccionada. Se crean microcolumnas de daño térmico controlado en profundidad que pueden afectar el epitelio y llegar a la lámina propia, y que este microdaño térmico controlado va a estimular todos los procesos de reparación y remodelación tisular para producir al final un rejuvenecimiento desde el punto de vista histológico y que ese rejuvenecimiento desde el punto de vista histológico se asocie finalmente con un rejuvenecimiento en lo que es desde el punto de vista fisiológico. Además de estimular todos estos procesos, también buscas calentar la lámina propia a nivel vaginal para provocar un efecto de bioestimulación a nivel de los fibroblastos, para que también ellos potencien la producción de todo el componente amorfo y fibrilar de la matriz extracelular. El láser de herbio jack, también como lo dije, en el espectro infrarrojo cercano, 2940 nanómetros. Básicamente el herbio, a diferencia del CO2 que puede emitir en microsegundos, milisegundos y de forma continua, los láseres de herbio que existen hasta el presente, por razones de tecnología que no vamos a hablar en este momento, pero muy interesantes, porque al final todo tiene que ver con la física, básicamente trabaja en pulsos, básicamente pulsos de microsegundos. Y en este caso, a diferencia del CO2, que para producir su mecanismo de acción produce microcolumnas de daño térmico, vaporización controlada, hay una agresión importante del tejido, básicamente cuando se trabaja con herbio no hay un efecto de ablación, hay un efecto básicamente de calentamiento subablativo. Su objetivo es transmitir calor y llegar a llevar calor a 45 grados a nivel básicamente de la lámina propia donde están los fibroblastos para establecer un efecto bioestimulador, ¿ok? Desde el punto de vista celular para que ocurra todo esto, las células empiecen a producir todos los componentes de la matriz extracelular. Y también las tecnologías cuentan con una pieza de mano que básicamente sí entrega de luz fraccionada microablativo a nivel vestibular.
Y quiero mencionar que es importantísimo porque básicamente en Venezuela las únicas plataformas de Herbio Jack básicamente son de la casa Fotona. Y la casa Fotona, como los pulsos eran en microsegundos y básicamente tú lo que quieres es calentar a profundidad, la casa Fotona, los ingenieros diseñaron lo que llamaron el modo Smooth, que es un modo multipulsado que tiene trenes de pulso, cada pulso de 300 microsegundos separados por pausas muy cortas de 50 microsegundos para al final entregar un pulso de 0.25 segundos, es decir, de 250 milisegundos. Y esto permitir ese calentamiento no ablativo básicamente a nivel de la pared vaginal. De onda, los equipos que trabajan con estas longitudes de onda se han diseñado piezas de mano para entregar la luz, utilizan escáneres especializados para el fraccionamiento de la luz si así lo requiere, y estas piezas de mano o estos manípulos vaginales permiten introducirse ya sea a través de un espéculo preformado, como en el caso básicamente del Herbio Jack, y se introduce a través de un espéculo preformado. Hay plataformas que no lo usan, y estos dos casos tienen al final en la parte distal de la pieza de mano básicamente un cono que es lo que permite la distribución de la luz de 360 grados, es decir, con estas piezas de mano nunca se dispara hacia adelante, es decir, el cuello uterino nunca va a ser irradiado ni para bien ni para mal. La irradiación ocurre básicamente en el canal vaginal, y también ambas tecnologías tienen piezas que irradian a 90 grados cuando usted quiere decidir a qué parte o qué sección del canal vaginal usted quiere irradiar, como ocurre mucho cuando se trata de protocolos de incontinencia. Después del láser, pues tenemos la radiofrecuencia. Hay dos modalidades de radiofrecuencia: la radiofrecuencia no ablativa, ya les voy a mencionar la otra radiofrecuencia, les voy a presentar básicamente el fundamento. En la radiofrecuencia básicamente lo que ocurre es que se generan campos eléctricos que resulta el tránsito de la corriente eléctrica a través que se traduce en un incremento de la temperatura local y que se expresa de manera tridimensional en el tejido, y lo que se está buscando más o menos en cierta parecido a lo que busca el Herbio Jack es calentar los tejidos a profundidad, producir un efecto bioestimulador. Cuando calientas a profundidad también tiene un efecto muy interesante en la elasticidad de la pared vaginal. Quiero que sepan que el CO2, la primera aplicación del CO2 fraccionado fue para el tratamiento de síndrome geniturinario de la menopausia. El primer trabajo publicado, donde está Jorge Gaviria, dentro de los autores de este trabajo, que fue publicado con Fotona, con 2940 nanómetros en canal vaginal, fue para el tratamiento de los síntomas de la incontinencia urinaria y para el tratamiento de la laxitud vaginal. Y después se vio todos los beneficios que, como lo va a mencionar Belli, puede tener para la mejoría de los síntomas del síndrome geniturinario. La radiofrecuencia, su primera publicación fue basada en, como sabemos, tiene un efecto tensor interesante, y eso fue su primera utilidad para el tratamiento de la laxitud vaginal en mujeres posparto, y fue utilizada para esto incluso antes de la luz, es decir, que la tecnología láser. En el caso de la consecuencia, pues el calentamiento contrae las fibras de colágeno, produciendo un efecto tensor básicamente inmediato, y además de inducir esa activación celular. En este caso, frecuencia, una conversión de energía eléctrica a energía térmica. Y recuerden, la energía ni se crea, la energía se transforma. En este caso, transformamos la energía eléctrica en energía térmica. Algunas pequeñas observaciones generales que deben recordar: cuando trabajamos con el radiofrecuencia monopolar no ablativa, la radiofrecuencia monopolar entra a mayor profundidad que la bipolar, ¿ok? Solo que la bipolar es más segura desde el punto de vista de bioseguridad, y que el concepto de bipolaridad le permitiría trabajar con mayor cantidad de energía. Pero es interesante saber que la monopolar, así como la bipolar es menos incómoda o molesta, la monopolar podría traducirse en mayor dolor. Y aquí ven algunas piezas diseñadas de radiofrecuencia monopolar y una pieza de radiofrecuencia bipolar, donde básicamente tiene dos electrodos
donde discurre la corriente entre uno y otro sin transitar el resto del cuerpo. Recuerden que la monopolar amerita una placa para hacer tierra o para el flujo de la corriente y poder sacarla del organismo de una manera segura. Y después tenemos otro tipo de radiofrecuencia, que es una radiofrecuencia de aparición mucho más reciente. Hay bastante poca evidencia, se la va a presentar Gus Belli, pero a mí me parece que es una tecnología que va muy interesante y que va a dar mucho de qué hablar en su uso en la ginecología. Y esto es lo que llamamos radiofrecuencia fraccionada microablativa o radiofrecuencia microablativa o fraccionada con microagujas. Esta tecnología básicamente utiliza unas piezas o manípulos vaginales que tienen agujas o micropines, de acuerdo a la tecnología. Esas agujas están teflonadas básicamente a lo largo y que pueden tener una longitud variable que va básicamente entre 1 y 3 milímetros en función de la tecnología. Esto es un dispositivo más antiguo, esto es un dispositivo muy moderno, que tiene un impacto muy interesante a nivel dermocosmético, y ya hay un trabajo publicado, como le va a presentar Gus Belli, sobre esta tecnología. ¿Qué pasa con la radiofrecuencia microablativa? Básicamente lo que busca es llevar la energía eléctrica a profundidad. ¿Qué pasa con la radiofrecuencia no ablativa? Tú vas calentando los tejidos desde el epitelio, es decir, de la mucosa, pues del epitelio de la vagina, y para llevarlo a la lámina propia, pero tú no quieres quemar el epitelio. Entonces, la radiofrecuencia no ablativa, su complicación principal son las quemaduras. Cuando diseñaron la radiofrecuencia microablativa, lo que están buscando es: yo te llevo a través con estas agujas y disparo a profundidad para producir, fíjense, puntos de necrosis de coagulación térmica, es decir, necrosis tisular, pero solo puntual en la lámina propia, para activar todos los procesos de reparación y remodelación tisular sin el riesgo de las quemaduras en los epitelios. Y al igual que en la no ablativa, hay una conversión de la energía eléctrica en energía térmica. Entonces, fíjense, aquí está más o menos representado la energía, la radiofrecuencia no ablativa, discurre el calor a la profundidad, pero lo interesante de la radiofrecuencia con microagujas es que tú puedes proteger el epitelio de las quemaduras y hacer el efecto a la profundidad en función de cuánto quieres tú que esas agujas penetren, en este caso en la lámina propia. Lo que significa que aquellos de ustedes que decidan utilizar la tecnología, pues tienen que conocer muy bien cuál es la histología y cuánto mide el epitelio y cuánto mide la lámina propia de una mujer en diferentes momentos de la vida, ¿ok? Porque a veces si la pared vaginal es muy delgada entre el epitelio y la lámina propia y usted le mete 3 milímetros, puede llegar a una vejiga si trabaja en pared vaginal anterior, o puede producir una quemadura muy cercana al recto que podría comprometer la salud de su paciente, que no es lo que queremos. Ya para terminar, los ultrasonidos focalizados de alta intensidad, otra tecnología de aparición reciente, si bien se utiliza en la especialidad de ginecología desde hace más de 20 años para el tratamiento y de la destrucción de miomas. Fíjense, para el tratamiento de fibromas, y son los asiáticos los pioneros y los que más duro le dan esta tecnología para la destrucción de miomas. Se desarrollaron máquinas o dispositivos que tienen transductores de diferentes frecuencias que permiten la focalización de la luz a profundidades definidas. Para los dispositivos que trabajan en vagina, básicamente 3 o 4.5 milímetros, los que trabajan dermocosméticamente, básicamente 1.5, 3 y 4.5 milímetros. ¿Cuál es el fundamento de los ultrasonidos focalizados? Ellos hacen converger las ondas de ultrasonido en puntos focales muy pequeños y entregan cantidades importantes de energía que, igual que la radiofrecuencia microablativa, termina produciendo puntos de necrosis por coagulación térmica. Es decir, tú vas a matar el tejido, lo vas a freír con un bistec mayor de 58 grados, a profundidades controladas, buscando estimular, como igual que el láser y igual que la radiofrecuencia microablativa, todo, tú agredes de manera controlada el tejido para que la naturaleza ponga a funcionar todos los procesos fisiológicos de reparación y remodelación, buscando evitar el daño en los tejidos suprayacentes y además circundantes. En este caso, a diferencia de la radiofrecuencia, a diferencia del láser, hay una conversión de la energía del sonido, energía ultrasónica, en energía térmica. Y me atrevo a hacer de una vez una consideración:
colegas, es una tecnología nueva para aquellos que estén interesados en utilizarla porque es atractiva desde el punto de vista en términos monetarios. Fíjense que ustedes pueden llegar y llevar el tratamiento a profundidades de 4.5 milímetros, que puede llegar a ser incluso superior a la de un láser, aunque también si trabajamos con un neodimio, pues la profundidad va similar. Aquí lo que quiero decirles es que hay que tener mucho cuidado, igual como se lo dije con la microablativa de la radiofrecuencia. Si usted va a trabajar en pacientes menopáusicas, que es donde estamos hablando en el tema del día de hoy, debe considerar muy bien qué transductores va a utilizar y a qué profundidad usted va a producir, porque esto no calienta como la radiofrecuencia no ablativa. Usted va a producir puntos de necrosis, de daño, de muerte tisular, pequeñito, pero lo suficiente para hacer daño si usted va a profundidades mayores a las que debe. Entonces, al igual, aquí reitero la importancia de formarse en estas tecnologías y que no deben ser, y también elegir tecnologías correctas que garanticen sus equipos que lo que dicen que hacen realmente se traduzca en la realidad cuando se trabaja con los pacientes. Hasta aquí mi parte, le voy a dar entonces ahora a Gusbeli, Marjorie, si quieres, pásenle la autoridad para que yo voy a dejar de compartir para que ella pueda seguir. Beli, ¿ya puedes compartir? ¿Puedes compartir? Aquí te tengo. Ajá. Ok, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, estamos claro y perfecto. Por favor, mantener sus micrófonos apagados, les recuerdo. Y bueno, recordarles también pues que agradeciendo la colaboración de CCM Pharma en este webinar, también les quiero notificar que Dios mediante esta semana estaremos dando información en nuestras redes sociales sobre nuestro segundo simposio internacional de ginecología regenerativa y funcional, que va a ser el 5 y 6 de julio, para que vayan apartando el tiempo y bueno, para que estén pendientes entonces de nuestras redes sociales cuando publiquemos entonces el programa. Adelante, Gusbeli. Ok, bueno, perfecto. Buenas noches, colegas. Pues agradecida de que nos estén acompañando la noche de hoy, lunes. Sin duda alguna, esto es un tema pues que se debe priorizar. Es un tema bastante extenso. Hay mucha tela que cortar de esto, hay mucho aprendizaje. Por supuesto, surgen diferentes inquietudes por la cantidad de, digamos, de información con la que podemos contar hoy en día. Sin embargo, ustedes ya saben que ante cualquier inquietud, ante cualquier duda, por supuesto, siempre tenemos la evidencia científica que nos permite pues realizar, básicamente ver todos esos estudios que han hecho en diferentes pacientes, investigar, conocer los protocolos y los resultados que demuestren una evidencia que sea completamente de calidad. Como les estaba comentando, pues es un tema que el doctor dio perfectamente, es extenso. Sin embargo, yo el día de hoy les voy a mostrar, digamos, la evidencia científica resumida en revisiones, ¿sí? No los voy a cansar con toda la cantidad de estudios y de artículos que nosotros podemos encontrar para estos temas, para pues generar esa confianza con la que nosotros podemos trabajar al momento de ofrecerle un protocolo o un tratamiento diferente a una paciente, ¿ok? Entonces, bueno, siendo así, vamos a comenzar con este estudio que es bastante interesante. Déjenme bajar esto acá. Ok. En enero del 2022, Filippini y colaboradores realizaron un estudio, una revisión sistemática específicamente, donde pues veían, estudiaban el tratamiento del láser CO2 para el síndrome genitourinario de la menopausia. Ellos básicamente lo hicieron a través de Medline y Embase, que son unas bases de datos bastante conocidas, hasta diciembre del 2020. Ya va que por aquí no veo esto. Listo. Ok. Por supuesto, incluyeron pacientes que tenían atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinario de la menopausia,
no podían incluir pacientes que tenían antecedentes de cáncer de cuello uterino o cáncer de mama, prolapsos que eran en grados mayores a 2 o que recibieran radioterapia pélvica. En este caso, se incluyeron 803 artículos en total, de los cuales 25 estaban relacionados específicamente con el tema de síndrome genitourinario de la menopausia, para un total de 1.152 pacientes. Fíjense, pues realmente es una población bastante interesante. Todas estas pacientes mostraron reducción estadísticamente significativa en cuanto a los síntomas que eran dispareunia, sequedad, picor, ardor y disuria. A la conclusión que llegaron en este estudio es que la aplicación del láser CO2 mostró un perfil de seguridad beneficioso y no hubo eventos o efectos secundarios importantes. Esto se hizo a través de la herramienta de Cochrane de riesgo de sesgo. Déjenme compartirles el otro. Ok. Este también es bastante interesante. En febrero del 2023, ADMED y colaboradores realizaron un estudio en donde evaluaron la seguridad, la tolerabilidad, la eficacia a corto plazo de la terapia con radiofrecuencia bipolar fraccional, que era lo que estaba comentando el doctor Lemo en estos momentos. Esto era para evaluar esta terapia con pacientes que tenían síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta en conjunto con síndrome genitourinario de la menopausia. Por supuesto, se incluyeron aproximadamente 20 mujeres con edades comprendidas entre 47 y 73 años, siendo la edad media de 53.5, un índice de masa corporal de 26 a 40, con una media de 29.5, y en este caso hicieron un único tratamiento con radiofrecuencia bipolar fraccionada utilizando la plataforma de Empower con su aplicador InMode. Estas pacientes, en esta cantidad de pacientes, habían algunas pacientes, aproximadamente 8, que tenían biopsias previas, en donde se notaban o se reportaban específicamente los cambios histológicos que podemos tener en el síndrome genitourinario de la menopausia. Estas pacientes se les hizo biopsia a los 0 y 3 meses posterior al tratamiento. Histológicamente, al tener estos resultados, pues obtuvimos los beneficios de que hubo aumento en la densidad de las fibras elásticas, tanto las superficiales como profundas. Recuerden que estamos hablando de radiofrecuencia fraccionada, radiofrecuencia bipolar fraccionada, que, como lo estaba comentando el doctor Lemo, puede llegar a profundidades que quizá no podemos llegar con el láser, ¿ok? Esa es una de las ventajas que le voy a comentar a continuación. Otro de de los hallazgos histológicos es que no hubo daño en las capas de colágeno, no hubo formación de un tejido cicatricial como tal. Todas las pacientes refirieron que hubo mejoría en cuanto a la incontinencia urinaria y no hubo efectos adversos posterior a este tratamiento. Las ventajas sobre el láser CO2, esto lo enfatizaron en este estudio, porque por supuesto van siempre a priorizar lo que están trabajando con este dispositivo basado en energía, y básicamente reportaban que el número de sesiones del láser, pues si bien es cierto, todos conocemos que se realizan aproximadamente 3 sesiones en 3 meses, mientras que con la radiofrecuencia fue una única sesión. En el caso de la radiofrecuencia, ella permite penetrar hasta 3 milímetros, mientras que en el láser podemos llegar a penetrar hasta 1. Entonces es bastante interesante la evidencia científica que nos habla ADMED en este caso. Vamos a pasarle a otra. Ok. Sarmento en el 2020 realizó un estudio en donde evaluó el impacto de la radiofrecuencia microablativa fraccional específicamente en pacientes posmenopáusicas donde íbamos a evaluar las características de salud vaginal, microbiota y la celularidad, ¿ok? Se incluyeron 55 pacientes posmenopáusicas que referían sequedad, dispareunia, incontinencia urinaria leve y ardor, edades medias de 59.8 y tenían aproximadamente 15.4 años sin tener menstruación.
Las características principales que evaluaron fue el índice de salud vaginal, el pH vaginal, la microbiota y la maduración celular. ¿Qué utilizaron en este estudio? Bueno, hicieron 3 aplicaciones con radiofrecuencia microablativa fraccional. Hicieron 6 frotis con tinción de Papa Nicolau para de esta manera poder evaluar la maduración celular, y también hicieron tinción de Gram para poder clasificar la microbiota a través de los criterios de Amsel y Spiegel. Y también utilizaron las tiras indicadoras de pH vaginal para poder clasificar o evaluar el grado de acidez que tenía la paciente. Obtuvieron resultados bastante interesantes en donde hubo aumento del porcentaje de lactobacilos, disminución del pH vaginal, disminución en el porcentaje de las células parabasales y aumento de las células superficiales, así como también mejoría en el índice de salud vaginal. Ok, este es interesante también. Bueno, todos los que les trajimos pues realmente son bastante buenos. Como les comenté, tratamos de agrupar la mayor cantidad de revisiones o los estudios en donde se tomaron en cuenta artículos muy interesantes para poder tratar de simplificarlo el día de hoy. En este estudio se realizó, básicamente fue como un consenso que realizaron en el 2017, una cantidad de especialistas que todos son bastante destacados en el área de ginecología regenerativa. Por supuesto, también vale la pena pues, acotar de que uno de los doctores venezolanos estuvo ahí, el doctor Gaviria, en donde pues básicamente evaluaron, déjenme quitar esto aquí que no me deja ver la diapositiva. Ok, evaluaron la terapéutica que estuvo basada en los dispositivos basados en energía para el síndrome genitourinario de la menopausia, y la eficacia clínica que tenían estos tratamientos, ¿ok? Entonces, ellos referían en ese consenso que básicamente esto lo primero que hace es mejorar la incontinencia urinaria a través de la estimulación, pero comentaban de que los cambios histológicos son necesarios para poder mejorar el síndrome genitourinario de la menopausia. Es necesario tratar y llegar específicamente a la mucosa, tratar la mucosa para poder mejorar las características o los síntomas que tanto molestan. Al nosotros tratar específicamente la mucosa, al nosotros tratar las características, mejorar las características histológicas, la paciente principalmente va a mejorar el dolor, que es lo que más les perturba, que es lo más desesperante para ellas. Decían que el láser CO2 y la radiofrecuencia generan cambios como el engrosamiento del epitelio con aumento de glucógeno, cambio histológico, neovascularización, neocolágenogénesis, aumento de lactobacilos, reducción del pH y control de micción. Fíjense que es más de lo mismo y más evidencia que nos avala que sí podemos tratar este tipo de pacientes con dispositivos basados en energía. Pero es muy importante, algo que acotaron, de que se dieron cuenta de que no todo el mundo publica, de que no todo el mundo hace trabajos de investigación y que es necesario realizar todos esos estudios que nos permitan analizar el impacto que tienen los dispositivos basados en energía sobre la terapia hormonal, enfatizar los cambios histológicos que se producen y, por supuesto, lograr una exhaustiva investigación de la misma. Ok, por aquí tenemos a Khayrusheva, que publicó en marzo del 2023 una revisión sobre el enfoque de HIFU como energía térmica generado por ondas ultrasónicas. Básicamente esto lo hizo para el tratamiento de atrofia vulvovaginal, incontinencia urinaria de esfuerzo y síndrome de vagina amplia o laxitud vaginal. Se tomaron en cuenta estudios que fueron realizados en Argentina, Polonia y Japón. Los resultados maravillosos. La mejoría en la incontinencia urinaria fue inmediatamente después de la sesión con HIFU, de la primera sesión con HIFU, y la puntuación con el cuestionario de incontinencia urinaria fue menor hasta 2 años después del tratamiento con HIFU.
Hubo mejoría, por supuesto, en los síntomas digamos, en las alteraciones que se estaban estudiando: atrofia vulvovaginal, síndrome genitourinario, vagina amplia y prolapso. También se dieron cuenta en este estudio que reduce la incontinencia fecal. ¿Por qué? Porque hacemos una estimulación del esfínter anal externo, a lo que colocamos el transductor vía vaginal, tratamos la pared posterior de la vagina y podemos estimular el esfínter anal externo, aumentando la fuerza contráctil del mismo. Y por supuesto, no hubo efectos adversos. Ellos concluyen que los dispositivos HIFU pueden producir efectos térmicos regenerativos a grandes profundidades de forma segura, conocida y programable. Sin embargo, como lo dijo el doctor Lemo, esto necesita más evidencia para poder tratar de posicionar este dispositivo, que pues también es bastante prometedor. Ok, nos vamos con este, que es de Paraíso. En 2019 realizó un estudio clínico multicéntrico aleatorizado simple ciego, en donde básicamente hacen una comparación de la terapia vaginal con láser y la terapia con tratamiento hormonal, específicamente estrógenos conjugados, en pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia. Recuerden que estos estudios son únicamente síndrome genitourinario de la menopausia. Por supuesto, los dispositivos basados en energía tienen múltiples aplicaciones, desde el punto de vista externo, en donde pueden hacer mucha ginecología estética, más que regenerativa, por supuesto, también regenerativa, pero para que me entiendan, pues tiene bastante amplio su aplicación. Y en este caso queremos es únicamente tratar síndrome genitourinario de la menopausia. Los criterios de inclusión en este estudio fueron las mujeres menopáusicas que tenían amenorrea de 12 meses y sequedad. Hubo los criterios de exclusión, que por supuesto eran infecciones del tracto urinario activas, infecciones como herpes, pacientes que tenían prolapsos mayores a grado 2, pacientes que tenían antecedentes de cáncer de mama o antecedentes de cáncer de cuello uterino, pacientes que habían recibido tratamiento hormonal 6 meses antes, así como también alguna sesión de alguno de los dispositivos basados en energía, ¿ok? Entonces, déjenme quitar esto acá. Ajá. Fueron tomados desde junio del 2016 hasta septiembre del 2017. Aproximadamente 34 fueron estudiadas con láser, o fue grupo láser 34 pacientes, grupo estrógeno 35 pacientes. En total, 62 pacientes fueron las que completaron el protocolo completo de 6 meses, 30 con láser y 32 con estrógenos. No hubo una calificación, no hubo una paciente que refiriera muy doloroso el tratamiento con láser, ni de grupo estrógenos. En el caso hubo aproximadamente 15% que informaron que era moderadamente incómodo, y a lo que referían incómodo era que había un poquito de dolor de vientre, era lo que comentaban. 57.6% dijo que era ligeramente incómodo y 16.7% no sintió dolor. Obviamente hubo una mejoría de los síntomas a los 6 meses del láser, que estuvo completamente similar a la terapia hormonal con estrógeno. ¿Qué protocolo utilizaron en este caso Paraíso y colaboradores? Fueron, en el láser utilizaron un protocolo de 30 watts con un tiempo de 1000 milisegundos, pero en introito, en pacientes que estaban completamente atróficas, obviamente evaluando su índice de salud vaginal, bajaron la potencia a 26 watts, previo colocación de anestésico local, por favor. Los estrógenos, en el protocolo de los estrógenos conjugados, utilizaron 0.5 gramos vía vaginal de forma diaria por 14 días, que fue básicamente el de ataque. Y luego 0.5 gramos 2 veces por semana por 24 semanas. Todo esto hicieron, los resultados o el testimonio de las pacientes lo pudieron obtener a través de la escala EVA, a través de la función sexual femenina, a los 3 y 6 meses.
pudieron concluir de que el láser definitivamente ha demostrado ser un tratamiento seguro y eficaz al compararlo con el tratamiento hormonal. Ok. Ok, tenemos por aquí bastante interesante el warning que lanzó la FDA en el 2018. Sé que quiero, por supuesto, hacer bastante énfasis en esto. Sé que muchos de los que están aquí pues ya han escuchado que hubo un comunicado de seguridad en donde pues básicamente nos decían que no se podía trabajar con el láser, que no era seguro, que no podíamos hacerlo. Luego, bueno, con múltiples estudios han avalado que se puede usar el láser CO2, que es el que está avalado por la FDA. ¿Ok? Entonces, les explico esto. GUO en el 2020 realizó esta revisión sistemática donde básicamente hablaba del tratamiento para el síndrome genitourinario de la menopausia con láser vaginal, pero hizo esta interrogante bastante interesante. Y decía, la evidencia respalda el comunicado de seguridad emitido por la FDA. ¿Realmente hubo evidencia que respaldara el comunicado de seguridad que fue emitido por la FDA? Entonces, ellos recurrieron a múltiples artículos que fueron por PubMed, por la Biblioteca Nacional de Medicina, Cochrane, Medline y Google Scholar, en donde lo que hicieron fue buscar términos láser vaginal, rejuvenecimiento vaginal, síndrome genitourinario de la menopausia y atrofia, términos estratégicos. Y por supuesto excluyeron todos los estudios que estaban con animales. ¿Qué resultados obtuvieron en un inicio? Se revisaron 377 artículos aproximadamente, de los cuales 35 estaban relacionados con nuestro tema, que es síndrome genitourinario de la menopausia. De estos 35 estudios, 12 casos fueron reportados, aproximadamente 41%, donde la única complicación fue la persistencia de los síntomas, es decir, no hubo un efecto, no hubo una complicación como tal, sino que hubo persistencia de los síntomas. 5 casos, 17.2%, hubo un aumento de síntomas post-tratamiento. 12 casos, y cuando hablaban de aumento de síntomas post-tratamiento, era básicamente sequedad. La incontinencia urinaria siempre estuvo entre una de las principales características o principales alteraciones que padecía la paciente, que refería que todo había mejorado. 12 casos, aproximadamente 41.4%, no hubo información suficiente. Obtuvimos también datos sobre valga la redundancia, sobre la base de datos MAUDE, en donde habían 120 casos, de los cuales 18 fueron reportados por pacientes. 96 casos fueron reportados por fabricantes y 6 casos fueron reportados por abogados y profesionales de la salud. Esto es lo que nos dio la evidencia. En el caso, hubo un 25% que reportaron complicaciones como dolor, ojo con esto, dolor, quemadura, falta de efecto, sequedad, dispareunia, en pacientes que no eran candidatas para el láser. Porque si bien es cierto, está descrito, claro, si tú no evalúas a la paciente, si tú de repente le dices o le ofreces un tratamiento a una paciente que no has evaluado, a una paciente que no has sometido a diferentes, evaluaciones como tal de índice de salud vaginal, un buen testimonio, una buena historia clínica, conocer qué venía recibiendo la paciente anteriormente. Si no hacemos nada de eso, por supuesto, vamos a tener estas complicaciones como quemadura, dolor, sequedad, dispareunia, en pacientes que por supuesto no eran candidatas e igual las sometimos a tratamiento con dispositivos basados en energía. También tenemos la base de datos en esta revisión, donde reportan que no hubo ningún caso con efectos secundarios y estos fueron revisados de forma manual. Concluyen de que para la FDA es importante que le informemos a las pacientes sobre los riesgos y beneficios. Importante hablar con la paciente, decirle, mira, este es el beneficio de tener esta terapia, quizá no eres candidata, pues vamos a terapia hormonal porque no eres candidata para terapia con dispositivos basados en energía. Y también reportaban que era completamente importante y de prioridad
especializar a todos los médicos que tengan deseo de aplicar esta tecnología. No es, de repente tuve la oportunidad, gracias a Dios, de comprar un dispositivo, tuve la oportunidad de comprarme un láser, de comprarme una radiofrecuencia y la voy a comenzar a emplear porque bueno, me van a dar una capacitación. No, es especializarse, porque no es llegar y simplemente hacer el tratamiento, es conocer, es leer, es estudiar, es saber los pros y los contras de este tipo de tratamiento que gracias a Dios está muy bien posicionado hoy en día. Y para concluir, pues básicamente les decimos esto. El síndrome genitourinario de la menopausia es una condición crónica, como lo dijo el doctor Lemo, que tiene una alta prevalencia en nuestras pacientes y que sin duda alguna se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta y uno de los principales problemas que comprometen la calidad y el estilo de vida. Hay poco conocimiento por parte de las mujeres sobre esta entidad, como lo comentaba el doctor Lemo. Hay desinformación de parte de la paciente, pero también hay responsabilidad de parte nuestra de no informar. Es completamente responsabilidad nuestra decirle a las pacientes todo lo que pueden sentir y todos los procedimientos y tratamientos que tenemos, pero todo lo que conlleva el conocimiento de esto. Se necesita informar a las pacientes por parte del médico especialista sobre las ventajas y desventajas del uso de los dispositivos basados en energía. Hoy en día contamos con, por supuesto, diferentes alternativas de tratamiento con resultados positivos y duraderos en función a la severidad de los síntomas. El láser representa una forma segura y eficaz para brindarle una solución a ese que yo sé que ustedes han escuchado más de una vez, a esa frase, debes acostumbrarte, es normal, la menopausia es así, con aproximadamente una duración de 1 año. La combinación de las diferentes energías pueden ser la razón del éxito en cada paciente. Como siempre les he dicho a muchos de mis colegas, Dios mío, o sea, el consultorio ideal es el consultorio en donde puedes implementar todos los dispositivos, todos los tratamientos, donde puedes tener una combinación espectacular con todos los tratamientos, porque recuerden que no solamente es láser, 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 radiofrecuencia, radiofrecuencia, o sea, las pacientes no siempre van a ser candidatas específicas o para láser o para radiofrecuencia, porque pues hay que evaluarlas para saber cuál es el tratamiento ideal. Los dispositivos basados en energía como la radiofrecuencia y HIFU requieren mayor evidencia que avale su eficacia y seguridad en el síndrome genitourinario de la menopausia. No es que no funcione, es que básicamente necesitamos más evidencia para esto, para poder posicionarlos. Y no podemos dejar a un lado que la terapia hormonal pues sigue teniendo su indicación en pacientes que así lo ameriten. Pero si usted considera que esta paciente es candidata para dispositivos basados en energía, hágalo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Voy a colocar aquí. Mientras vamos cerrando. Bueno, doctor Lemo, doctora Gusbeli, excelente ponencia, la de ambos, de verdad que muy completa, pienso que bastante completa para quienes todavía no conocían acerca de estos equipos basados en energía y los beneficios, ¿no?, que pueden traer a nuestras mujeres. Y hablando un poco como Gusbeli, o completando lo que Gusbeli terminó en la parte de la conclusión, es decir, que no buscamos que estos equipos basados en energía sustituyan el gol estándar de la terapia en el caso de la sequedad vaginal o del síndrome genitourinario de la menopausia, como son las hormonas, ¿no? Pero sí son tratamientos alternativos y tratamientos que nos permiten no cerrarle las puertas a nuestras pacientes y decirle vete a tu casa y ni modo, si no pudiste de repente con el tratamiento de las hormonas o si no puedes con hormonas, pues ya no tenemos más alternativas para ti, ¿no? Entonces, en este caso, te abre una posibilidades para nuestras mujeres con estos equipos basados en energía que ya desde el 2010 comenzó Fotona con el dispositivo vaginal y ya de en adelante con el láser y luego en el 2016 aparece el HIFU, luego aparece la radiofrecuencia
Entonces, pues tenemos diferentes alternativas para poder indicar estos equipos basados en energía, y lo importante de la FDA, tomarlo así con pinza, de que fíjense que no es tan fácil estar indicando equipos basados en energía en aquellas pacientes donde quizás no tengan indicación, ¿no? Por eso es importante ir justamente a aquellos especialistas, como bien lo dijo Gusbeli, que se entrenan en esta área, que tienen conocimiento, y pues sobre todo los ginecólogos, los uroginecólogos, los urólogos, que por supuesto trabajan en esta área y que tienen pues bastante conocimiento, pues suelen aplicar mucho mejor y suelen haber menos complicaciones cuando se hacen con los especialistas en el área, ¿no? Eso también está demostrado. Entonces, bueno, nos vamos a la parte de preguntas. Voy acá al chat. Por favor, si tienen preguntas pueden ir colocándolas. Y tenemos acá la primera. Zaida nos dice, paciente no menopáusica con debilidad en el piso pélvico, ¿qué tratamiento de los mencionados se le puede sugerir? Comencemos de repente con el doctor Lemo y luego con Gusbeli. Ok, estamos hablando, perdón, es una mujer menopáusica. Paciente no menopáusica, pero con debilidad del piso pélvico. Bueno, mira, yo creo que cuando hay debilidad del piso pélvico hay alternativas en función del problema. No hay nada como la rehabilitación del piso pélvico, la gente puede hacer ejercicios de Kegel. Hoy en día, en función de lo que busca del piso pélvico, si la paciente tiene síntomas, por ejemplo, de incontinencia urinaria de esfuerzo, por ejemplo, pues entonces la tecnología HIFU, que son los campos electromagnéticos focalizados de alta intensidad, que son estas sillas donde la gente se sienta, es una alternativa. Hay bastante evidencia sobre el papel del láser, donde el láser de Erbio, el láser de CO2, son alternativas muy buenas. Yo tengo años trabajando con CO2 fraccionado y los resultados en incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia son excelentes, y eso tiene que ver con la habilidad del piso pélvico. La radiofrecuencia es una tecnología que tiene mucho valor para generar tensión, tiene un efecto tensor interesante y por ende podría tener un papel interesante también a nivel del piso pélvico. El HIFU también puede ayudar a mejorar de manera, igual que la radiofrecuencia, pues igual que el láser puede mejorar cosas de debilidad del piso pélvico, como por ejemplo la incontinencia urinaria. En términos de prolapso, los dispositivos basados en energía y los tratamientos vaginales pueden mejorar transitoriamente, pero al final los prolapsos importantes no suelen resolverse con dispositivos basados en energía. Sí, bueno, básicamente yo creo que hay que determinar qué acompaña esa debilidad de piso pélvico, qué tiene o no tiene, por qué es una debilidad de piso pélvico, cuál es la molestia principal, y en base a eso, yo pues tomaría la decisión del dispositivo que voy a utilizar. La paciente, los antecedentes que ella tenga, y bueno, básicamente pues me guiaría de esa manera para saber cuál será el mejor tratamiento, complementando con todo lo que dijo el doctor Lemo, por supuesto. Sí, bueno, aquí pues muchas felicitaciones para ambos. Los felicitan por sus ponencias. Y acá Yaitza nos dice, gracias infinitas por esta charla, necesitamos cursos en Ecuador. Y nos dice, caso clínico, agradezco sus opiniones. Paciente de 51 años, menopáusica, sin terapia hormonal hace 6 años, CA de colon, tratada hace 1 año en remisión, cirrosis hepática secundaria, atrofia genital severa sin síntomas urinarios, mejoró hidratación de la mucosa con 4 sesiones de HIFU, pero la tensión en el introito es terrible. Uso plasma rico en plaquetas, más ácido hialurónico, dice, uso plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, estriol, láser nunca fue una opción intravaginal porque no cabe el espéculo del láser, pero en el introito, ella pregunta, en el introito, ¿qué pudiese indicarse? Mira, fíjate, Doc, había un estudio de los que leí que estaban haciendo una comparación con unas pacientes que tenían estos problemas en introito y que no podían ir, era como un estudio comparativo donde no podían hacer láser porque básicamente no entraba, ¿ok? El transductor como tal
paciente no lo podían percibir. Entonces las llevaron a radiofrecuencia no ablativa, de repente para mejorar o reestructurar o digamos quitar el dolor, que es el síntoma principal que la paciente refería. A lo que lograron mejorar el dolor solamente con radiofrecuencia no ablativa, pudieron utilizar dilatadores y posterior a ello pasaron a la paciente a terapia con láser. Sin embargo, en este caso específico que la paciente que refiere la doctora, pues yo básicamente llevaría a terapia regenerativa, más allá de pudiera aplicar exosomas que realmente nos han dado muy buenos resultados en este tipo de pacientes. La llevo a una terapia con exosomas y posteriormente evalúo su índice de salud vaginal para saber si realmente mejoró o no el dolor y después decido el tipo de tratamiento que voy a utilizar con ella. Doctor Lemo. Bueno, yo podría agregar, yo siento que al final uno tiene que trabajar con lo que tiene y también no podemos dejar de olvidarnos de la evidencia. Tú puedes trabajar a tu paciente con estriol, puedes trabajar con estrógenos locales, eso no tiene ninguna importancia a su cirrosis porque ellos actúan solo local, no van a ir a circulación sistémica y darle más trabajo a un hígado que ya está dañado, que sería un problema, por ejemplo, hormonas sistémicas. Podrías utilizar estrógenos locales, podrías utilizar una opción de plasma rico en plaquetas si quieres. Eso también te podría ayudar a mejorar un poco la calidad del tejido. Gubelid es una alternativa muy interesante que hay que considerar, que es el uso de dilatadores. Si tú vas mejorando por poco a poco, primero la calidad del tejido, que lo puedes hacer de una manera no invasiva si quieres con estrógeno, por ejemplo, puedes implicar, tú puedes utilizar ácido hialurónico, todo lo que mejore la calidad del tejido y ir dilatando poquito a poco esa vagina, que la mujer lo haga. Y una vez que pues, las cosas mejoren, pues tú puedes decidir el tratamiento con ella en función de la severidad. Tú también recuerda que tú puedes introducir el manípulo del láser, no necesariamente con el espéculo, de si estamos hablando de un CO2 que dispara en 360, de repente te podrías obviar el espéculo e introducir el manípulo solo, eso reduce un poquito el diámetro. También podrías hacerlo si no lo has hecho, eso es una posibilidad. Pero yo creo que mejóralo localmente y también tú puedes trabajar con un CO2 fraccionado afuera o una radiofrecuencia, como muy bien lo dijo Gupey, y ir mejorando con los tratamientos tópicos locales, ir dilatando y verdad, y poco a poco pues ir viendo, y la paciente tiene que hacer ejercicios sexuales con su pareja, vale la pena que lo involucren en esto, que esto es un problema al final de los dos y que el hombre pueda participar en esto y poco a poco lograr restablecer una salud sexual como además merecen, ¿no? Porque 51 años preguntan. Sí. Sí, yo agregaría que, bueno, en base a lo que ella está diciendo, por lo que estoy viendo, tiene el HIFU a la mano que ya lo utilizó y tiene a la mano plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, estriol. Recordar que los exosomas no han llegado en todos los países, lamentablemente, entonces hay países que no tienen exosomas, ¿ok? Eso, por supuesto, puede ser que la persona o el médico que esté en otro país, pues obviamente lo pueda solicitar, ¿ok? Pero en base a lo que ella está comentando, sí les puedo decir que incluso ideal cuando esas pacientes están muy atróficas, donde no se puede colocar espéculo ni nada, hay que mejorar el terreno biológico con materiales biológicos. Yo sí sugiero primero materiales biológicos, desde plasma rico en plaquetas combinados con ácido hialurónico, para luego sí quizás entrar con equipos basados en energía, porque es un tejido que está muy débil, muy fino, poco vascularizado, ¿no? Entonces ahí pudiera ser que en este caso ella pudiera utilizar plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico. La otra ventaja de estas terapias regenerativas versus estriol es que cuando deja de colocarse el estriol, y hay trabajos publicados, pues vuelve otra vez la sintomatología. Por la terapia regenerativa, no, por la terapia regenerativa dura en el tiempo, ¿ok? Incluso lo reportado es hasta 12 meses, 14 meses. Entonces esto hace que la paciente se apegue más al tratamiento, ¿no? Se hacen las sesiones y luego de las sesiones la paciente va a seguir teniendo pues esos resultados con la terapia regenerativa, más no con el estriol, que una vez que se suspende o que se lo deja de colocar, pues vuelve la sintomatología. Entonces, por ahí pudiera haber una solución, ¿no? Ok, voy acá con otra. Ajá. El doctor Carlos, ¿cuántas sesiones en promedio se recomiendan de HIFU en casos de incontinencia asociado a síndrome genitourinario de la menopausia
¿Y cuál es el tiempo recomendado entre cada aplicación? ¿Quieres Busbeli? Las damas primero. Estás en mute. ¿Quién, Gubeli? Sí. Ah, ok. No, Busbeli, sigues en mute. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Yo se lo apagué al doctor. Ok. Tú sigues en Busbeli, sigues como... A mí se me perdió Gubeli. No puedes, ya va. Es que tiene, exacto. A ver, Ya, déjame. Pero está como con anfitrión. Debería ella de poder quitar el... porque yo pongo de sobre poder ella, activar el no micrófono. logro... Sí, yo tampoco logro. Bueno, si quiere va a hablar y tú usted. tienes una Ajá. pregunta y yo voy a decir mi opinión al respecto. Exacto, mientras ella... Entonces, bueno, miren, no hay, la evidencia en relación a HIFU sigue siendo bastante limitada. Si a mí me preguntaran cuál es el principal papel que yo le vería a una tecnología como los ultrasonidos focalizados, yo no sé qué tanto sería su papel para síndromes geniturinarios, aunque la evidencia que presentó Gubeli habla sobre el beneficio en términos de síntomas. Pero si yo tuviera que elegir para síndromes geniturinarios, lo que elegiría el HIFU. El HIFU tiene unas características interesantes a la hora de producir tensión en los tejidos. Entonces, a mí me gusta una propuesta de HIFU para incontinencia urinaria de esfuerzo. Me gustaría también la propuesta del HIFU para laxitud vaginal. ¿Ok? Las sesiones de lo que he reportado básicamente con HIFU se hacen, como la paciente tiene incontinencia y síndrome genitourinario, ahí podría tener la cabida porque trata de incontinencia y pues debe y tiene un papel sobre síndrome genitourinario. ¿Cuántas sesiones? Bueno, la literatura habla básicamente de 2 o 3 sesiones. Yo creo que al final aquí hay que ver la severidad de los síntomas del paciente y ver cómo va respondiendo a las sesiones sucesivas. Le daría el consejo al doctor Carlos Olella que por favor evalúe bien el grosor de la pared vaginal de su paciente cuando vayan a decidir utilizar el transductor que va a 4.5 milímetros de profundidad, que se suele utilizar mucho, digamos, alrededor parauretral, pero que hay que tener mucho cuidado en el resto y que igualito evaluar bien ese grosor porque puede focalizar más profundo y hacer daño. Si las cosas se manejan bien, yo diría 2, 3 sesiones, pero tú puedes ir una cuarta en función de cómo vaya tu paciente. Al final de esto no está escrito. En láser sí hay más evidencia sobre cuántas sesiones. Entonces se habla de que tú puedes ir una cuarta, incluso una quinta, pero pareciera que más de 5 no hay beneficio. ¿Ya puedes hablar, Gufeli? Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Doc, ¿era la de el doctor Carlos? Era la de HIFU. ¿Cuántas sesiones en promedio se recomienda de HIFU en casos de incontinencia asociado a síndrome genitourinario de la menopausia? ¿Y cuál es el tiempo recomendado entre cada aplicación? Sí, bueno, entre toda la literatura y todo lo que logramos revisar, básicamente lo que recomiendan en cuanto a terapia HIFU es aproximadamente 3 terapias y básicamente el tiempo estimado, no había a ciencia cierta un tiempo estimado de aplicación entre una sesión y otra, pero hablaban entre 21 a 28 días de distancia entre una sesión y la otra. Logré escuchar lo que el doctor Lemo dijo al final, que básicamente pues más de 5 sesiones no tiene, pues no tiene sentido, pero pues era lo que recomendaban en la literatura que logramos revisar. Okay. Particularmente no tengo experiencia con HIFU, no podría darle la experiencia de cómo me ha ido
entre una sesión y otra, por eso es que les comento lo que pude encontrar con la literatura. Félix dice, de todos estos dispositivos y según su experiencia, ¿cuál cree usted o qué creen ustedes que produzcan más beneficios y menos efectos adversos? Bueno, los efectos adversos, como se los comenté al momento de la conferencia, los efectos adversos los van a dar una paciente mal evaluada, una paciente no estudiada. Básicamente esos son los efectos adversos que vamos a obtener al momento de aplicar dispositivos basados en energía. Según mi experiencia, vuelvo y repito, es dependiendo de cada paciente, dependiendo de cada situación que podamos tener con nuestra paciente, porque me ha ido muy bien con pacientes con radiofrecuencia, me ha ido excelente con pacientes con láser CO2. Lo que estaba comentando el doctor Lemo ha ido excelente también con pacientes que se someten a sesiones con silla o con ondas electromagnéticas. Entonces, es individualizando a cada paciente dependiendo de lo que quieras encontrar. El consultorio ideal es donde tenemos todos los dispositivos, pero individualizando creo que puedes encontrar más allá de eso lo que puedes recomendarle, y los efectos adversos considero que es en pacientes que no sean evaluadas previamente. Bueno, creo que es una palabra lapidaria, individualización. Al final, el dispositivo, ¿cuál es el mejor? Bueno, depende qué es lo que usted va a hacer en su paciente, cuáles son las necesidades de su paciente, por qué su paciente necesita tratamiento. Y en función de eso, pues tomas decisión. No existen básicamente trabajos comparativos de diferentes tecnologías. Sí existen, por ejemplo, en láser helio con CO2, ¿ok? Y dan resultados bastante parejos en síndrome genitourinario de la menopausia, ¿ok? Tengo dos colegas pues, que hicieron un trabajo al respecto, que compararon las dos longitudes de onda recientemente aquí en Venezuela y vieron un beneficio un poco mayor en las pacientes tratadas con CO2. Pero la mayoría de la literatura publicada que tiene más número de casos puede hablar de un equivalente. Entonces, depende también de lo que tengas y que sepas manejar lo que tienes. El consultorio ideal sería el tenerlo todo, pero también tienes que saber manejarlo todo. Entonces, en función de lo que quieras, ¿quieres laxitud? ¿Quieres mejorar el piso pélvico para sus tejidos de soporte vesicales y uretrales? Entonces, bueno, todas las tecnologías sirven, radiofrecuencia sirve, HIFU sirve, láser sirve. Las tecnologías también, básicamente todas tienen reportes de beneficio en el síndrome genitourinario. Bueno, al final saber utilizar bien la tecnología es lo más importante y en función básicamente de cuáles son las necesidades de su paciente. Otra pregunta nos dice, no hay evidencia en cuanto al yodo aún. En síndrome genitourinario no hay. Trabajé para la citud vaginal y función sexual. La doctora Gabriela Vega, que es miembro de nuestra sección de láser, y la doctora Aura Torcates acaban de terminar un trabajo sobre el uso de 980, 1470 o la suma de ambas para el tratamiento de la laxitud vaginal con resultados también muy interesantes, pero no para síndrome genitourinario. Y si la pregunta sería, ¿por qué no lo has utilizado para síndrome genitourinario? Bueno, porque yo creo que estas longitudes de onda están diseñadas básicamente para llevar el efecto a profundidad, porque la longitud de onda penetra profundo como por ejemplo un 1064, que puede llegar a 4.5 milímetros de manera no ablativa. Entonces yo cuando empecé a trabajar en esto, lo que vi utilidad es decir, bueno, yo puedo trabajar a profundidad donde está el colágeno, es lo que yo quiero contraer de manera inmediata para la laxitud vaginal y más los efectos a posteriori. Entonces siento que tendría un papel más para esto, lubricación, para mejorar tensión, soporte, que para síndrome genitourinario, pero no dudo que también tenga algo de utilidad. Habría que probar. ¿Cuánto tiempo dura el efecto del tratamiento con este tipo de técnicas? Bueno, dependiendo del dispositivo que vayan a utilizar, pero básicamente se habla de aproximadamente un año de duración de el beneficio que puede brindarles estos dispositivos. Sin embargo, si es una paciente que ustedes tienen, que pues básicamente lleva un estilo de vida bastante bueno, una paciente que realiza ejercicios de musculatura pélvica,
una paciente que está bastante orientada con todos los hábitos que debe cumplir. Por experiencia propia de mis pacientes, puedes pasar hasta 2 años sin que la paciente necesite tratamiento para el síndrome genitourinario. Sí, yo creo que básicamente lo que tiene seguimiento a mayor plazo, que es lo que podemos saber, es el láser. ¿Okay? Los tratamientos con láser, básicamente tanto de herbio como de CO2, la literatura habla de un promedio de efectos alrededor de 1 año. Hay pacientes que hay el trabajo de González y Sasa habla de mejoría de la incontinencia urinaria hasta 36 meses. Hay tratamiento, hay algunos reportes que hablan de los beneficios del síndrome genitourinario con láser, CO2 herbio, hasta 18 meses. Como lo dijo Gubeli, depende también quién es tu paciente, qué edad tiene tu paciente, qué tanto tiene atrofia, qué tan severa es o no esa atrofia vaginal para ver, pero el láser sí puedo decir, hasta lo que está publicado, la radiofrecuencia, los seguimientos a largo plazo no existen, y los poquitos que tienen a largo plazo, obviamente hay una caída importante de los beneficios después de los 6 meses. Y HIFU no tiene seguimiento a largo plazo. Creo que el que mayor seguimiento tiene, que es el del doctor Elías de Argentina, es un seguimiento a 6 meses. Entonces habría que hablar. La evidencia más larga habla eventualmente de la duración de los efectos con láser. Bueno, nos mandan saludos desde Chile también. Felicitaciones a los dos, a ambos. A ver acá, si tenemos por aquí. Ahí la doctora Orsi preguntó que quería ver lo de la lámina Orsi. Doctora, el índice de salud vulvar está en un trabajo publicado por el doctor Santiago Palacios. Te puedes meter, no es nada difícil. Si eres Orsi Lozada, comunícate directo conmigo y con todo el gusto te hago llegar el estudio completo. ¿Okay? Con mucho gusto. Igualmente estamos dispuestos a ofrecerle, ¿cierto, Gubeli, a los colegas que quieran la literatura que Gubeli presentó, pues obviamente pues, está disponible para ustedes. Esto es una actividad académica y lo que queremos es que la gente lea, se forme, se instruya. ¿Por qué? Porque cuando hay conocimiento bien fundamentado, no hay quien te vaya ni a dejarte engañar y sobre todo entender realmente hasta dónde estamos parados con estas tecnologías, pero que cada día al final avalan su seguridad y su eficacia en manos bien entrenadas. Es mucho lo que viene, falta mucho por hacer. Creo que al final, como muchas veces digo, esto es solo el principio y los invitamos a todos, todas a participar y a hacer investigación, registren sus resultados, llévenlos a los congresos. Estas cosas nos nutren a todos y nos dejan también ver un poco peculiaridades y particularidades de nuestras mujeres en Venezuela. Así es, y la revista de ginecología y obstetricia que también pueden publicar, ¿no? Abiertos completamente, agradecidos, pues el doctor Lermo creo que cerró bastante bien, no tengo más nada que decir, sí, de verdad, no tengo más nada que decir, agradecerles a ustedes por su presencia, por estar aquí acompañándonos hasta ahorita, recordarles que vamos a tener nuestro segundo simposio internacional de ginecología regenerativa y funcional el 5 y 6 de julio, que esta semana estará, pues, van a ver información en nuestras redes sociales, y bueno, incluso